Muy buenas noches, vamos a hablar ahorita sobre el ejercicio de rectificador monofásico de media onda controlado con carga resistiva inductiva con FEN más diodo de paso libre. Somos el grupo número 4 y está conformado por Miguel Ángel Pérez y Isabel Santana. Muy bien, como tenemos en el gráfico, tenemos una fuente, un tiristor, un diodo que es el diodo de paso libre, una resistencia de un valor de 1 ohmio, aquí está, un inductor y una FEN. Tenemos un generador de pulsos, el cual tiene un periodo de 1/60 segundos, es decir, una vuelta de los 60 segundos que tiene nuestra frecuencia, y con un retraso, con un delay o con un ángulo de disparo esto sería una vuelta dividido para 3, que sería 120, es decir, un ángulo de disparo de 120. Muy bien, entonces, lo que ocurre aquí es que con nuestra fuente de voltaje, como vamos a ver en los siguientes gráficos, nuestra fuente de voltaje, al transcurrir un cierto tiempo, va a ocasionar lo siguiente. Tendremos nuestra fuente de voltaje, que es, ya se le indica el valor, es de 120, en un pico de 120, si lo podemos trabajar con este 120, un voltaje pico de 120, es decir, que ese RT sería unos 20 voltios más o menos, unos 60 voltios, bueno, 120 digo para raíz de 2, y con una frecuencia de 60. Ya, con esto tenemos la expresión, tenemos 120 voltios valor pico, ya, el ángulo de disparo del tiristor, que es el ángulo que contiene la carga, es el ángulo, la corriente de carga también de nuestro sistema, la corriente del digestor con la corriente de nuestro sistema, y el voltaje de la carga. Ahora bien, tendremos el voltaje de la fuente en el primer ángulo, corriente de la carga, la corriente que está dentro o que está presente en la carga, como su nombre lo indique, y el voltaje de la carga. Bien, como podemos ver, o pasa cierto tiempo antes de que el tiristor conduzca. Es decir, que para que el tiristor conduzca en cierto valor de tiempo o en cierto intervalo de tiempo, podemos fijarnos que aquí tiene que pasar, ¿cuándo tiene que pasar? 120 grados. Y para que vuelva a pasar, tiene que completar los valores que faltan. Es decir, como cada ciclo son 360, serían 360 menos 120, 240 grados, para que se vuelva a generar el valor pico, es decir, para que se vuelva a disparar el tiristor. ¿Qué es lo que se busca? Porque trabaja con pulsos cada intervalo de tiempo, como un ciclo se completa en 2pi, con un ángulo de disparo de 120, tendrá que recorrer después del ángulo de disparo, después de que el tiristor dispare, tendremos que esperar 240, que complete la vuelta para nuevamente se dispare el tiristor. Muy bien. Y aquí sí podemos visualizarlo con las marquillas, con los cursores. De momento ya les muestro cómo se visualizan con los cursores. Ahorita se cerró. Muy bien. Ahora sí, con los cursores, como tenemos por aquí, podemos ver cómo nuestro voltaje es un valor pico, y en este punto, aquí vamos a trabajar con corriente de la carga. En corriente de la carga llega a un punto después de 120 grados, llega al punto de disparo, y un punto máximo a partir del decaimiento del semiciclo positivo. Todo esto es con respecto al semiciclo positivo. Podemos darnos cuenta que, ¿qué cosa? Que la corriente durante el transcurso de estos puntos, la corriente de la fuente es equivalente a la corriente de la carga. ¿Y esto por qué ocurre? Porque al ser un tiristor común, se puede decir de forma común, muy simple, muy básico, de un solo ciclo, es decir, que solamente se trabaja en la parte en el cuadrante positivo, en un solo cuadrante,
La corriente va a depender o va a transitar únicamente por la corriente de la carga de la fuente que nos provee, en este caso, los transformadores de la fuente que está conectada a nuestro circuito. Aquí, ¿qué podemos visualizar? En este punto, cuando el voltaje de la fuente tiende a cero, antes de este tramo, es decir, como por la mitad del voltaje de la carga, ¿debido a qué cosa? Debido a la naturaleza del inductor, tendrá a decaer, a caer un pico de voltaje, a convertirse la polaridad de la fe, a invertirse para poder suplir este cambio de corriente que está ocurriendo dentro del inductor. Es lo que podemos visualizar en este punto. Para las reducciones de esto, ¿cómo se puede hacer o qué se puede realizar para que las reducciones de estos voltajes negativos y estos valores rizados, ¿con qué sería? Pues se podría mejorar o la captación de qué cosa a través de la implementación de un segundo tiristor para que desfogue la corriente o ayude al desfogue de corriente que se encuentra dentro del inductor en cierto intervalo de tiempo. Entonces, son estos tramos, estos aspectos que nos permiten y nos dan a entender cómo nuestro voltaje de la fuente es netamente alterno y en el punto que ya es mínimo, el voltaje de la carga genera una corriente contraria para poder compensar esta falla. Como podemos también darnos cuenta, la FEN tiene mucho que ver en estos aspectos, porque nos mantiene un voltaje netamente de ¿cuánto? De 50. Se puede decir, quitando los valores pico, un promedio de 50, porque voltaje continuo. Sin embargo, este, por la carga, por la forma en que se conecta el inductor, como ya deja de trabajar como un cortocircuito y empieza a entregar esa corriente remanente que se encuentra después de ese lapso de tiempo, es lo que hace que se genere esta corriente. Y como la corriente de la carga va de forma lineal, entonces para compensar esta forma continua que presenta la corriente de la carga, es que el voltaje tiene que variar de forma más brusca con respecto a la corriente de la carga. Y esta corriente de la carga va a estar en fase, va a estar sincronizada con la corriente de la fuente, ya que no hay un punto donde se corte la corriente como tal, o donde desfogue por la naturaleza misma del ángulo de disparo que nosotros hemos elegido y la naturaleza del tiristor. Esto puede variar, sí, dependiendo de cómo disparemos nuestro tiristor. Pues vamos a tener presencia de qué cosa, de este voltaje, vamos a tener disminuciones de estos voltajes, vamos a tener diferencias en la corriente, mayor amplitud en corriente, y esto es lo que vamos a hacer para visualizar, para visualización y para tener un mejor concepto de lo que pasa. Vamos a cambiar el ángulo de disparo a un ángulo de disparo de 0. Vamos a suponer que tenemos un ángulo de 0, le aplicamos y ejecutamos. ¿Listo? Ya está compilado. Ahí está. Como podemos ver, al cambiar el ángulo, ¿qué pasa? La corriente ya no es como si no existiera el tiristor, porque va a completar en cada ciclo. Es decir, la presencia como tal del tiristor ya va a ser va a funcionar como un cortocircuito, podríamos decirlo, ya que va a trabajar apenas, inicia y ya está trabajando, inicia y ya está trabajando. Entonces se quita el comportamiento continuo y genera un comportamiento alterno. Es decir, por eso también es importante, muy importante, que en las industrias no existen no existen ángulos de disparo de cero. Siempre se trabaja con ángulos tales pequeños, diferentes, pero nunca cero, porque van a tener su forma similar a la corriente alterna. Y es lo que no se busca. Queremos eliminar la parte negativa, la componente negativa, de que eso que nos permite que nuestro voltaje o nuestra diferencia potencial o la expresión que sea, el valor promedio, sea cero. Y no queremos eso. Ahora, con esto también, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a cambiar un ángulo de disparo al mismo que teníamos, a 1/60, y tenemos 1/3. Ahora vamos a dividirlo sobre 4, ángulo de disparo de 90 grados. ¿Listo? Listo. Aquí tenemos un ángulo de disparo también sobre 50 grados, de 90 grados. Como podemos ver, este ángulo de disparo, a este voltaje, hace la misma variación. Sin embargo, aquí ya llega a un punto de cero y estos valores picos puntuales
empiezan a disminuirse, estos valores pico se pueden disminuir a través del diodo de paso libre, ya que si no lo hacemos se incrementa este voltaje, estos valores picos generando estados que asemejan a estados transitorios, ya puede ser overshooting o subamortiguado, críticamente amortiguado, valores de gráficas que no son, no son valores de voltaje, perdón, valores de voltaje que no son aceptables. Ya, entonces eso se busca disminuir a través del ángulo de disparo. Con el ángulo de disparo también que tenemos, tendremos o podemos obtener el voltaje, disminuir o aumentar el voltaje RMS. Esta aplicación de más adelante la veremos con más detalle. Sin embargo, ahorita muy por encima le podemos decir que eso nos va a permitir tener aumentar o disminuir el voltaje, el ángulo de disparo nos permitirá, ¿qué cosa? Tener este mayor rango de voltaje. ¿Y eso qué nos implica? Implica que también tendremos una mayor capacidad, una mayor cantidad de qué cosa? De voltaje con que trabajar, es decir, de velocidades con la cual el motor podrá trabajar. Entonces, nos sería más útil para diferentes tipos de control, que ya veremos más adelante. Y esto sería todo. Muchas gracias y adiós.